La teoría celular se desarrolla con la invención del microscopio, que es precisamente cuando podemos observar organismos biológicos que no son visibles a simple vista. Esto empieza por allá en el siglo XVI con los artesanos Hans y Zacharias Hansen, quienes construyeron el primer microscopio compuesto. Sin embargo, mucho antes ya veníamos utilizando lupas o lentes magnificadores que nos ayudaban a observar detalles de objetos o de organismos relativamente pequeños, pero no podíamos alcanzar a observar células aún. Robert Hooke es quien se considera el padre de la biología celular, precisamente porque mejoró el microscopio compuesto. Los microscopios iniciales constaban de un sistema de 2 lentes en un tubo alargado. Al inicio de estos 2 lentes, entonces nos encontramos con la lente ocular y al final con la lente del objetivo, que es la que se encuentra al final. Estas lentes permitían la magnificación del objeto a observar y entonces empezamos a mirar con más detalle. Robert Hooke entonces inicia este proceso de descripción a través de la observación de tejidos vegetales. Sin embargo, los tejidos vegetales que Robert Hooke observó fueron tejidos vegetales muertos. Eran cortes de corcho. El corcho está formado por una red a las que él llamó celdillas. Luego este término fue transformado en células. Y estas celdillas no son otra cosa que la pared celular de células vegetales muertas. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver que realmente Robert Hooke, si bien se le considera el padre de la biología celular, basados en las descripciones que él hace, no es precisamente por la descripción de células vivas, porque lo que describe son paredes celulares de un tejido muerto. La descripción ya de células vivas realmente las hace Anton van Leeuwenhoek, quien para observar células utiliza también una forma diferente de microscopio. En la imagen superior, ese es el microscopio utilizado por Robert Hooke. Entonces, fíjense que es un sistema de lentes. Permiso. Estoy en clase. Permiso. No, déjelo quieto. No, déjalo. No. Bien. Retomando. La imagen que observan en la parte superior es el microscopio que utilizó Robert Hooke, pues tenía un diseño muy vistoso, muy bonito, en comparación con el diseño del microscopio de Anton van Leeuwenhoek en la imagen inferior. Como ya les decía, Hooke observó tejido de corcho, un tejido vegetal muerto, donde se podían apreciar las paredes vegetales de estas células, donde ya no había el contenido interno de las mismas. Anton van Leeuwenhoek, por el contrario, él no era naturalista, él no era biólogo, él no era observador, él sencillamente era un tallador de lentes y a partir de la observación de diferentes muestras, pues sencillamente él lo que hacía era comprobar si la lente tenía una óptima resolución, si tenía una buena nitidez. Dana Isabel, deja al perro quieto. Entre las muestras que observó Anton van Leeuwenhoek encontramos sarro dental, es decir, restos de los dientes, de la acumulación de materia orgánica entre los dientes. Observó agua de charca, sangre, semen y
otras muestras tomadas del medio ambiente, raspados de la madera, muestras de suelo. Entonces aquí en el microscopio de Leeuwenhoek, en esta zona, él colocaba la plaquita de portaobjetos, la plaquita de vidrio con la muestra a observar, logrando un aumento de hasta 200 veces el tamaño real del objeto. Esta imagen corresponde a los dibujos realizados por Anton van Leeuwenhoek. Entonces empezamos a observar que realmente es quien por primera vez describe organismos vivos vistos a través del microscopio. Encontramos desde bacterias, encontramos anélidos, encontramos ostrácodos, parásitos intestinales, esporas, rotíferos, ostrácodos y moluscos de ambientes acuáticos, diferentes células espermáticas de diferentes tipos de animales, muestras de los micelios de hongos e incluso esporas de hongos. Entonces aquí es donde empezamos realmente a mirar que hay un mundo mucho más allá de lo que podemos observar a simple vista. Y se reconoce entonces la importancia de las células para los organismos vivos. Con el tiempo se fueron mejorando los microscopios y con estas mejoras empezamos a detallar mucho más las estructuras biológicas. Entonces por acá nos encontramos a dos botánicos que en diferentes trabajos empezaron a hacer montajes de tejidos vegetales. En estas muestras ellos llegaron a la conclusión por separado, a partir de la observación de distintos tipos de tejidos vegetales, de distintas especies de plantas, de las raíces, del tallo, de las hojas, de los frutos, de los haces vasculares, de las semillas, incluso del interior de las semillas donde se encuentra el embrión de la planta. Entonces empezaron a describir, o más bien llegaron a la conclusión de que todas las plantas, todos los vegetales están formados por células. Cada una de sus estructuras, cada una de sus partes están formadas por células. Y a su vez, al hacer las descripciones y las observaciones de las semillas, entonces postularon que el embrión de una planta proviene de una sola célula. Eso quiere decir que todas las células que constituyen a una planta se originan a partir de esta célula que se encuentra en el embrión. Sin embargo, aún bajo estas observaciones, todavía prevalece la teoría de la generación espontánea. Recuerden que esta teoría afirmaba que los organismos vivos se podían originar en cualquier lugar, siempre que hubiera una mezcla de materia orgánica, que hubieran las condiciones ambientales y que hubiera una chispa de vida. En el área de zoología, también se hicieron observaciones de diferentes tipos de muestras animales, de órganos, de músculos, de huesos, y se llegó a las mismas conclusiones. Que todas las plantas, en este caso entonces también los animales, ya que son estructuras similares, son estructuras biológicas, entonces están formados igualmente por células. Igualmente, estos zoólogos propusieron que todos los procesos de vida de todos los organismos vivos ocurren dentro de la célula. Entonces, a partir de las observaciones de los botánicos y de los zoólogos, entonces estos dos postulados se atribuyen a Matthias Leiden y Theodor Schwann, ya que con base en sus observaciones se escriben los primeros dos postulados de la teoría celular. El primer postulado dice que la célula es la unidad estructural básica de todos los organismos vivos, y el segundo postulado entonces dice que todo organismo vivo está constituido por una o muchas células. Sin embargo, aún prevalece la teoría de la generación espontánea. Continuamos con las observaciones de diferentes tipos de muestras. Empezamos a describir bacterias, empezamos a hacer cultivos de bacterias y cultivos de tejidos, y entonces
A partir de esos cultivos de tejidos y a través del estudio de la fisiología de estas células cultivadas, Rudolf Virchow, este es médico, quien estaba investigando acerca de las enfermedades generadas por microorganismos, llega a la conclusión de que las células solo se originan a partir de una célula preexistente. Eso quiere decir que las células tienen la capacidad de reproducirse para originar nuevas células. Este es el tercer postulado de la teoría celular. A partir de aquí, entonces empezamos a describir los procesos que ocurren a nivel interno en las células. El proceso de reproducción celular, entonces describimos por primera vez el proceso de mitosis, que es el proceso a través del cual las células eucariotas se dividen para formar dos células hijas exactamente iguales a la célula madre. Muy bien, regresé. Por otro lado, entonces Gregor Mendel propone una explicación acerca de los mecanismos de herencia a través de la observación de plantas de su cultivo en jardín, plantas de guisantes. Entonces empezamos a ver cómo es que se heredan los caracteres de una generación a otra, teniendo en cuenta diferentes tipos de características que se expresan a nivel físico, a nivel fenotípico. En este momento todavía no conocemos mucho acerca del ADN o del material genético, pero sí sabemos que los caracteres se heredan con base en ciertos patrones, que es precisamente lo que explica Gregor Mendel a través de los mecanismos de herencia. Entonces, precisamente con el desarrollo del microscopio, con la evolución del microscopio, es que llegamos a estas conclusiones. Iniciamos con un microscopio que consiste en un cilindro donde se encuentran dos lentes, una lente ocular y una lente objetivo, donde tenemos aproximadamente un aumento de hasta 200 veces el tamaño del objeto, hasta llegar hoy al microscopio electrónico, donde podemos aumentar hasta 100.000 veces el tamaño de un objeto. Podemos encontrar detalles al interior de las bacterias. En la clase práctica les explicaba que con nuestro microscopio óptico, el que utilizamos normalmente acá en el laboratorio, logramos, con el objetivo de 100, logramos observar bacterias, pero escasamente podemos observarlas como un punto en el campo visual. Son realmente muy pequeñitas. Sin embargo, con el microscopio electrónico ya podemos observar detalles de su morfología, detalles a nivel de la membrana, detalles a nivel del citoplasma e incluso de los organelos. ¿Por qué es tan importante la descripción de las células? En el desarrollo de los organismos vivos, tanto de plantas como de animales, nos hemos encontrado que en ese desarrollo del organismo, en ese desarrollo de la planta o del animal, este organismo pasa por una serie de transformaciones. Cuando hablamos de una reproducción sexual, y son dos células, el óvulo y el espermatozoide, quienes se fusionan para generar un nuevo organismo, esta única célula que se forma inicialmente es capaz de reproducirse miles de veces para formar un organismo complejo formado por cientos de miles de células. Además de eso, es capaz de generar distintos tipos de células con distintas funciones, todas ellas con el mismo material genético, la misma información genética, la misma cantidad de información genética, pero que sin embargo sus juegos genéticos se expresan de forma diferente. A este proceso se le llama diferenciación celular. Cuando las células que provienen de un mismo origen, de un mismo cigoto, a partir del desarrollo embrionario,
se van diferenciando para formar los diferentes tipos de tejidos que conforman a este organismo. Y esto lo podemos diferenciar gracias al microscopio, que nos permite entonces alcanzar todo ese nivel de detalle. Entonces, básicamente, todo esto llevó a la proposición. Recuerden que estas teorías se proponen y luego son avaladas por la comunidad científica. Entonces, esta teoría celular está compuesta principalmente por estos tres primeros postulados. Los demás son complemento de los tres primeros. El primer postulado, pues dice que la célula es la unidad estructural básica de todos los organismos vivos. Básicamente eso quiere decir que un organismo vivo está formado por mínimo una célula. A partir de allí se forman organismos complejos que están formados por cientos de células. El segundo postulado dice que la célula es la unidad fisiológica y bioquímica. Eso quiere decir que en un organismo que esté formado por una sola célula o que esté formado por muchas células, todos los procesos fisiológicos, bioquímicos, las reacciones, los procesos que involucran el desarrollo y mantener la homeostasis y el equilibrio interno para el funcionamiento del organismo, todos esos procesos y funciones vitales ocurren al interior de las células. Luego, en el tercer postulado, este indica que la célula es la unidad genética de todo organismo vivo. Básicamente, este postulado lo que nos indica es que toda la información genética de un organismo vivo está almacenada en sus células y todas las células de un organismo contienen exactamente la misma información genética independientemente de la función que cumpla. Como les decía, a través del proceso de diferenciación celular, las células son capaces de activar ciertos grupos de genes y se especializan en las diferentes funciones, pero la información genética que comparten es exactamente la misma. Entonces, a partir de aquí, pues ya sabemos que hay organismos que están formados por una única célula. Estos organismos son unicelulares y luego encontramos los organismos pluricelulares que están formados por muchas o cientos de miles de millones de células. Todas las células contienen la información hereditaria y esta información hereditaria es transmitida a las células hijas una vez que se da el proceso de reproducción a través de la mitosis, que es el proceso a través del cual las células eucariotas se reproducen. En el caso de las bacterias, estaríamos hablando de fisión binaria. Las células son prácticamente idénticas en su composición química. Eso básicamente lo que indica es que todas las células están formadas por organelos. Entonces, los organelos no son otra cosa que moléculas muy grandes que están organizadas y que cumplen una función específica. Finalmente, pues, la actividad de un organismo vivo depende precisamente de la actividad de las células que lo componen, sea que sea una única célula o que sean muchas las células que forman a este organismo. Aquí en esta imagen, entonces encontramos organismos que son unicelulares. Aquí tenemos la Escherichia coli, es bacteria, y por acá tenemos los estafilococos, que también son bacterias. Estos dos grupos de células son células procariotas. Por acá tenemos a los paramecios y de este lado tenemos a las levaduras. Ambos grupos de células son células eucariotas. Entonces, fíjense que todas las células procariotas son organismos unicelulares, pero que pueden formar agregados o colonias. Mientras que entre las células eucariotas nos encontramos organismos que están formados por una única célula. Y también encontramos organismos complejos que son capaces de formar tejidos. Esto corresponde al grado de complejidad y al grado de organización del organismo. Entonces aquí tenemos una hoja de Elodea.
Por aquí se aprecia la pared celular y al interior los cloroplastos. Por acá tenemos células de epidermis de cebolla, se observan claramente la pared celular, incluso se alcanza a observar la membrana y al interior se alcanzan a ver los núcleos. En el caso de la epidermis de cebolla, miren que hay unas células que tienen un solo núcleo y por acá tenemos una célula que tiene dos núcleos. Eso también es posible a nivel celular. Por aquí tenemos un corte de papa. Entonces, esta estructura grandota que les estoy señalando por aquí corresponde a la célula. Miren que son células que forman estructuras en forma de panales. Y estas estructuras un poco más pequeñas, ovaladas, que pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, tienen diferentes tamaños, son gránulos de almidón dentro de amiloplastos, que son organelos celulares. Por acá tenemos un corte transversal de un tallo de apio, donde podemos observar la forma en la que se organizan las células. Luego tenemos por acá células animales. Entonces, fíjense que si comparamos las células animales con las células vegetales tienden a tener un sistema de organización donde las células son poligonales, tienen unas formas un poco más rígidas. Eso está determinado precisamente por la presencia de una pared celular. Mientras que en los tejidos animales, al haber ausencia de una pared celular, las células no tienen formas definidas. Sin embargo, la forma de acuerdo al tejido va a ser muy parecida. Por ejemplo, aquí tenemos un epitelio gástrico. Si bien todas estas células no tienen exactamente la misma forma, tienen una forma muy parecida, que es propia de ese tejido. La disposición de las células, las glándulas que liberan, en este caso, los ácidos gástricos. Por acá tenemos células del epitelio bucal, por acá tenemos eritrocitos o células sanguíneas dentro de un capilar. Fíjense que en este caso las células sanguíneas tienen una forma muy particular, son cóncavas en la zona central, porque son células que no tienen núcleo. Una vez que estas células salen de la médula, donde ellas se forman, ellas pierden el núcleo para facilitar la deformación de la célula cuando se desplaza a través de los capilares y permitir que la célula pueda atravesar incluso por los capilares y por las secciones más pequeñitas de los tejidos. Eso también les ayuda a transportar mayor cantidad de oxígeno. Por acá tenemos las neuronas, que igualmente tienen una diversidad de formas y tamaños en función de en qué tipo de nervios se encuentran a lo largo del sistema nervioso. Entonces, si comparamos a todas las células, tanto eucariotas como procariotas, podemos ver que ellas comparten muchas propiedades, si bien son células que son muy diferentes entre sí, las propiedades básicas son exactamente las mismas. Ambos tipos de células o ambos grupos de células son muy complejas porque están formadas por muchos organelos. Estos organelos interactúan entre sí para permitir el funcionamiento celular. Están organizadas en función de el tipo de célula, en función del metabolismo celular y en función pues del ciclo de vida de la misma. Todas las células poseen un programa genético. Estamos hablando de el ADN, del ARN, que es el material genético en la célula, y además los medios para utilizar este programa genético y expresarlo durante el desarrollo de este organismo, sea unicelular o pluricelular. Todas las células son capaces de reproducirse. Durante la reproducción y durante el proceso de crecimiento de la célula, ellas son capaces de obtener y de utilizar energía a través del metabolismo para garantizar la nutrición, la excreción, la reproducción y por lo tanto la homeostasis o el equilibrio. Este metabolismo no es otra cosa que la capacidad de llevar a cabo muchas reacciones químicas que se dan precisamente al interior de la célula.
Además de las reacciones químicas, estas células pueden realizar actividades mecánicas, transporte de moléculas, moverse para obtener alimento, desplazarse. Si estamos hablando de células que viven en medios acuáticos, ellas son capaces de desplazarse. Las células son capaces de reaccionar a los estímulos ambientales, sean químicos o sean físicos, y ellas son capaces de generar respuestas que pueden ser positivas o pueden ser negativas frente a estos estímulos. Son capaces de autorregularse a través de la reproducción y a través de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada que la célula activa cuando detecta que hay procesos internos que no se han autorregulado correctamente. Cuando ocurren cambios a nivel genético, estamos hablando de mutaciones, estas mutaciones pueden conllevar a procesos de adaptación, a procesos de selección natural e incluso a procesos de evolución. Entonces, las células pueden evolucionar como respuesta a las condiciones ambientales del medio. Entonces, como ya les decía, básicamente son dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota, cuya diferencia va más allá del tamaño. Si bien las células procariotas son muy pequeñitas en comparación con las eucariotas, la diferencia estructural y la diferencia en complejidad es mucho más amplia, ya que en las células procariotas hay muy pocos organelos en comparación con los organelos que hay en las eucariotas.